bienvenida a esta primera actividad del año 2026, con el que inauguramos en cierta manera el año, el Ateneo de Granada. Una actividad que siempre es muy grata porque es la presentación de una obra, de un libro, de un poemario, y que, bueno, pues sí, estamos encantados en el Ateneo de recibir todo este tipo de peticiones que nos hacen para la presentación del libro, porque consideramos que dentro de los principios del Ateneo, de que la promoción de la cultura y demás, que es mejor que los libros, que son los que están ahí, contienen todo ese saber y ese acervo cultural, ¿no? Bien, bueno, pues esta tarde tenemos a Francisco Acuyo, que nos va a traer aquí este poemario. No es poemario, bueno, pues me perdona, porque estaba ahí un poquillo. La poesía siempre está detrás, ¿sabes? Está detrás, siempre. Bueno, es una prosa poética, ¿no? ¿Puede ser eso? Bueno, mejor que me calle y no diga nada. Meto la pata. Luego, si ahora tan amable, no deja uno firmar para la biblioteca. Claro que sí. Bueno, arte, la vida en busca de sentido. Es un libro con una intención filosófica de búsqueda de... Hay algo de eso también. Bueno, el título ya nos está denotando alguna... Bueno, se va a encargar de hacer la presentación, yo simplemente estoy dándole unas palabras de bienvenida. Pues Antonio Campos, que es miembro del Ateneo de Granada, y que, bueno, pues como bien dice el cartel en el que eso, pues ha sido catedrático de Historia de la Universidad de Granada y académico de la Real Academia de Medicina de a su derecha, a la derecha de Francisco Acuyo, se encuentra el editor, que tiene que estar aquí, que es gente comprometida también con la cultura, lógicamente, y obviamente él está aquí, que es José Antonio Rodríguez, que es el editor de Entorno Gráfico Ediciones. Y yo estoy un poquito más abajo, que soy el que coordina la actividad. Que en cierta manera no es otra cosa más que hacer maestro de ceremonia, porque no intervengo en la mesa, me voy a retirar ahora de aquí, pero lo que sí hago es abro, cierro, pongo el agua, pongo esas cosas, entiendo la luz y luego apago luces. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir y estar aquí acompañándonos, como digo, en este primer acto del año, el año natural, no del curso académico que nosotros tenemos desde septiembre hasta junio, y bueno, pues encantadísimo, como he dicho, por tener dando este calor humano, que es fundamental también para que la cultura se promueva. Así que muchísimas gracias y os dejo la palabra. Ya os repartí la palabra, creo que va a ser José Antonio que va a iniciar la... Venga, yo me retiro por aquí. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia aquí, al Ateneo por dejarnos este espacio. Y para la editorial de Entorno Gráfico es un comienzo de curso este año. Empezamos con este libro, Arte de la vida en busca de sentido, de Francisco Acuyo, que a la vez es una parte del alma de la letra. Entonces empezamos con este libro de ensayo de la colección Exágeno, el número 9 ya de esta colección, y esperemos que os guste mucho porque está muy cuidado. Hay un prólogo magnífico de Antonio Campos y bueno, a Paco ya lo conocéis de sobra. Entonces, y por mi parte nada más, daros la gracia y pasarla. Gracias, Antonio, cuando tú quieras. Bueno, en primer lugar agradecer, por supuesto, estar aquí, compartir en el Ateneo la presentación de un libro, porque la presentación de un libro es siempre como un parto. Entonces, y el prologuista o los que lo presentamos somos un poco parteros de un parto, ¿no? Y eso siempre es una buena noticia, ¿no? Basta leer a Walt Whitman cuando habla de lo importante que es el parto de la vida que surge hacia el mundo. O sea, que lo mismo pasa con un libro, ¿no? Un día me llamó y me dijo Francisco Acuyo, quiero que escribas un prólogo de un libro. Bueno, no sé, siempre es una escritura un poco singular, un prólogo, porque el prólogo tiene uno que hablar un poco del autor y hablar de la obra, ¿no? Y entonces, sobre todo lo que tiene que hacer es invitar a leer el libro, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, yo procuré conocer el
libro y conocer un poco las características que este libro tenía. Francisco Acuyo es una persona que aúna algo que no es fácil encontrar en el mundo literario, generalmente. Digo que no es en general fácil. Que es un conocimiento muy profundo de la literatura. No en vano él ha trabajado y se ha formado y es experto en literatura comparada. Y por otra parte, es una persona que, teniendo esa proximidad al mundo literario, tiene también un interés enorme por el mundo de la ciencia. Y eso no es nada frecuente. Lo frecuente es que las personas de literatura vean la ciencia como algo muy lejano, y las personas de ciencia a veces que el mundo de la literatura, bueno, pues es otra cosa a la que quizás se acerca uno alguna vez con una lectura de una novela o con algo, pero también como un mundo muy distinto. Que en una persona confluyan esos dos intereses a mí me parece ya algo verdaderamente importante. ¿Para qué? Para entender el mundo que vivimos. El mundo que vivimos, el ser humano trata de explicárselo, y una de las cosas fundamentales de la historia de la humanidad es el ser humano que ha estado siempre tratando de explicarse al mundo. ¿Y cómo se lo explica? Pues a veces con leyendas, con ficciones, como ha ocurrido en la literatura desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, y desde la racionalidad progresivamente a lo largo del tiempo con una explicación científica. Luego, la literatura, la ficción, la creación literaria por un lado y por otro la creación científica son dos lados de una misma cosa, es decir, la forma de explicarse el mundo. Y cuando uno tiene interés por explicarse el mundo, de verdad, tiene que abordar razonablemente las dos cosas, tiene que intentar aproximarse. Ningún ser humano puede conseguir explicarlo todo, pero la tendencia a aproximarse a la explicación creo que es una cosa que todos deberíamos intentar aspirar en alguna medida, ¿no? Bueno, Francisco Acuyo ha escrito poesía. Yo admiro tanto a los poetas que todo poeta, toda persona que me diga que es un poeta, yo lo admiro, porque creo que a mí la poesía me ha regalado tanto, es decir, me ha servido tanto para descubrir el mundo, para ver lo que yo tenía delante todos los días pero no veía. Entonces un poeta te lo revela y te lo explica. Y a mí eso me parece fascinante. He aprendido tantas cosas leyendo poesía que yo desconocía del mundo y que me han dado en este mundo mucha plenitud, muchas satisfacciones desde el punto de vista de la comprensión del mundo y de la belleza del mundo. Y luego, por otra parte, Francisco Acuyo, además, escribe ensayo. Es decir, que ensayo es la forma en la que el pensamiento explica el mundo. Es decir, que por una parte nos lo descubre con la poesía y por otra nos lo explica con su pensamiento, tal como él lo ve. Y nosotros, ¿qué beneficio tenemos los que somos lectores? Pues que podemos descubrir cómo una misma persona nos regala pensamiento y nos regala descubrimientos de la realidad del mundo, ¿no? En esta ocasión se trata de un ensayo. Y entonces el ensayo, los ensayos que ha escrito, si repasamos algunos temas, son temas que nos llaman la atención. Un ensayo suyo es Elogio de la decepción, el dolor y la belleza. Bueno, todavía esas cosas, pero la decepción, empieza uno a pensar, y yo sobre esto, yo no he leído así, recuerdo haber leído nada especial. Otro, el mal, el problema del mal en el mundo. Bueno, o sea que los temas que elige para los ensayos son temas a los que el pensamiento le ha dedicado poco, o por lo menos no excesivamente. No digo que no se haya pensado sobre el mal desde una perspectiva religiosa o desde una perspectiva, pero de lo que es desde el pensamiento, y lo mismo ocurre pues con otra serie de temas que trata él. Bueno, en esta ocasión, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en esta ocasión nos va a hablar sobre la creatividad, el impulso creativo del ser humano, fundamentalmente en relación con el arte, pero en general. Yo creo que lo que nos habla es de la creatividad en general, ¿no? Que es otro tema también del que a veces reflexionamos poco, ¿no? ¿Cuál es el mérito en el ensayo que me parece a mí observar en la obra de Francisco Acuyo? Yo digo en el prólogo que hace una cosa que es muy de Heidegger, con la filosofía de Heidegger,
el Dasein, es decir, lo que hace es colocar eso que estudia en el mundo, instalarlo en la realidad del mundo. Es decir, Heidegger decía que el ser humano es un ser arrojado al mundo, ¿no? y colocado ahí, ¿no? Pues lo que hace Francisco Acuyo con los temas que trata es precisamente eso, instalarlo en la realidad del mundo. Y por tanto, ayudarnos en alguna medida a comprender esa realidad, ¿no? Él trata el tema de la creatividad y fundamentalmente del tema de la creatividad artística. A mí me parece que es un tema muy interesante. Estas cosas que ocurren cuando escribe el prólogo, como generalmente cuando se escribe un prólogo, vamos a decir la verdad, se escribe con una cierta prisa, porque en general cuando uno le piden un prólogo dice, sí, pero tiene que estar dentro de un mes. Dentro de un mes, bueno, entonces tiene que ser dentro de... Queremos que publique un artículo. Ahora me decía, vamos, ¿por qué no escribe un...? Y yo le pregunto, ¿para cuándo? ¿Para mañana? ¿Para ayer? No, entonces, bueno, menos mal, entonces respira un poco. Bueno, yo me acordé después de haber mandado el prólogo, una cosa que escribí yo hace algún tiempo sobre la creatividad. Y como es muy cortita, me va a permitir leerla porque creo que me va a servir para luego colocar precisamente la aportación que a mí me parece fundamental de Francisco Acuyo. Yo decía un poco, en este artículo, voy a resumir un poco, que se afirma con frecuencia que el avance científico y tecnológico del último siglo ha hecho más fácil la vida del ser humano sobre la Tierra. Esta afirmación, sin duda correcta, va unida, sin embargo, a un hecho aparentemente paradójico: la pérdida general y progresiva de la creatividad individual. No se trata, por supuesto, de negar la creatividad en el descubrimiento científico o en la creación artística, que están sin duda en el origen de nuestra sociedad actual. Se trata simplemente de afirmar que la inmensa mayoría de los seres humanos somos consumidores pasivos de la creatividad de unos pocos. Se trata simplemente de afirmar que en nuestra sociedad actual, los seres humanos hemos sustituido poco a poco nuestra creatividad en el trabajo, nuestra personal relación con el mundo, por un cúmulo de recetas y de soluciones que vienen dictadas desde arriba, desde un arriba que ni siquiera sabemos ubicar con claridad. Esto lo planteo porque realmente pensamos poco en la creatividad, ni siquiera la asumimos, la tenemos, no sé, como se consume. Y continúo un poco aquí diciendo, perdonad pero es que creo que esto me sitúa para lo que luego quiero decir. En el trabajo industrial, el ser humano, como denunció Chaplin en tiempos modernos, quedó muy pronto convertido en una pieza más del gran engranaje de la maquinaria y de la producción. En el trabajo agrícola, el arte y el azar del cultivar los campos se ha ido transformando en un proceso mecánico sometido al dictado inexorable de los fertilizantes y a las nuevas formas de esclavitud que imponen las redes comerciales y la burocracia. No cuento nada de la burocracia europea. En las distintas profesiones, algunas de ellas llamadas con anterioridad liberales, la acreatividad crece y crece por momentos. En la medicina se diagnostican y se tratan las enfermedades siguiendo protocolos preestablecidos absolutamente rígidos. En pedagogía se enseña utilizando objetivos muy específicos que los alumnos deben ineludiblemente alcanzar. En periodismo, las noticias y las opiniones deben insertarse en lo políticamente correcto, ese amalgama de creencias y hábitos que definen el mundo que nos ha tocado vivir y en el que incluso la transgresión tiene un pequeño espacio. En el ámbito de lo privado, la televisión se ha adueñado de nuestro ocio y a través de él de nuestra forma de ser y sobre todo de estar en el mundo. En nuestros días, una de las agresiones, podría seguir aquí contando un poco más, termino diciendo: en esta sociedad nuestra tan llena de propuestas y soluciones preestablecidas, buscar entre la provocación, la paradoja y la discrepancia una conversación creativa es vivir ya en una de las últimas trincheras, es buscar sin duda uno de los últimos reductos de la creatividad. ¿Qué quiero decir con todo esto que he leído aquí? Quiero decir que la creatividad no está en nuestro horizonte, no está. Es decir, somos consumidores de cosas rutinarias en las que vivimos inmersos. Entonces, toda la creatividad que es inherente al ser humano es algo que ha desaparecido. Entonces, Francisco Acuyo lo que hace en este ensayo es ver el impulso de la creatividad. Específicamente lo lleva un poco más al tema artístico, podríamos llevarlo al tema científico. Tan bello es un verso como un axioma científico, tan hermoso uno como otro.
Y evidentemente no estamos aquí hablando de los grandes creadores. Él nos lo explica todas las bases del impulso de la creatividad y nos lo hace sustentado en criterios, en contraste con autores clásicos, pero también, como él aporta por cómo es, con el sustrato científico que hay debajo. Y a mí eso me parece verdaderamente fascinante. Lo hace en el ámbito de lo que es la creación artística, fundamentalmente, como he dicho. Pero también lo traslada al ser humano corriente. Pero hay más todavía en este ensayo. Es que lo traslada a lo que significa como terapéutica en el ser humano enfermo. Y eso me parece que es un logro todavía mucho más importante, porque está convirtiendo la creatividad no en una cosa que unos grandes genios pueden hacer en el arte o en la ciencia. No, lo está por supuesto, insertando en lo que el ser humano tiene de creativo, para que seamos conscientes de esa realidad en nuestro vivir de cada día. Crear en lo que hacemos todos los días. Pero es que además lo utiliza para que seres humanos enfermos utilicen esa creatividad terapéuticamente. Y yo creo, por ser muy sencillo, que esta es un poco la esencia fundamental del libro. Se dice, lo ha dicho algún otro prologuista de la obra de Francisco Acuyo, que a veces la lectura de Francisco Acuyo hay que leerla 2 veces, o 3. Y yo digo, no, pues sí, eso está muy bien. Es decir, eso es, yo digo en el prólogo un poco como ocurre con el buen vino, hay que saborearlo 1 vez, 2 veces, 3 veces, porque es cuando uno percibe todos los sabores de lo que allí está y de lo que allí existe. Y en la literatura a veces ocurre eso. En algunos casos, la lectura reiterada se degusta, se saca más rendimiento. Cuando uno deja a veces aparcadas las cosas y la lee al cabo del tiempo, encuentra otros sabores. Y a mí me parece que todo eso es verdaderamente convierten a esta obra, como a otros ensayos que tiene Francisco Acuyo, en un libro que merece la pena descubrir y que yo creo que constituyen aportaciones verdaderamente significativas. Decía al principio que Francisco Acuyo reúne esas 2 características de amar la literatura porque la conoce profundamente, aproximarse a la ciencia y fundamentalmente al mundo de los astros, de la astronomía, de la astrofísica, que es complejísimo. Aquí tenemos expertos aquí que cuando hablo de estos temas uno tiene que ser prudente y callarse mucho para no crear, en fin, cometer errores gravísimos. Pero cumple, fijaros, una cosa que desde que yo la leí hace mucho tiempo, es algo que la repito muchas veces, disculpadme si me la habéis oído alguna otra vez, pero es que me encanta. Decía Thomas Huxley una frase maravillosa, dice: las humanidades y la ciencia no son 2 cosas, son 2 lados de la misma cosa, que es el ser humano. Y yo creo que solamente un ser humano que se aproxima a las 2 cosas tiende a ser un ser humano más auténtico y más real. Entonces, cuando nosotros leamos este libro, los que lo hemos visto y los que lo van a leer, pues yo creo que van a descubrir algunos aspectos. Habrá unos que les aproximen más, otros que les aproximen menos, pero seguro que hallarán, como siempre, en la buena literatura y en los buenos libros, pequeños sorbos que van a quedar para siempre. Y esa es la ventaja de un buen libro. Y ya termino. Porque como decía don Pedro Laín, que hombre sabio a que tuve el privilegio de conocer, decía, y se lo he oído esto personalmente, decía, los aperitivos, en una comida y en cualquier sitio, y un prólogo y una presentación es un aperitivo, que los aperitivos no pueden ser nunca clausurativos, porque lo fundamental es la comida que viene detrás. Entonces, como lo fundamental es la comida que viene detrás, que es el autor, yo acabo el aperitivo y espero haber transmitido lo que este libro me ha producido y felicitar al autor, al editor y al Ateneo por promover su presentación. Y a todos ustedes por la atención. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo pues, al Ateneo el que
que haya querido o haya permitido que este libro se presente dentro de sus instalaciones, y agradecer a la editorial y personalmente a José Antonio que haya también tenido a bien que este libro forme parte de una colección de ensayos que, a mi juicio, pues tiene una gran sustancia en todos los libros que han salido hasta la fecha. De hecho, presentamos el día 20, me parece que es el 22 o el 23, presentamos otro libro de esto dentro de esta colección, que es Poetas en Granada, del catedrático de la Universidad de León, Juan Enrique Martínez, un grandísimo crítico literario que nos visitará precisamente en esa fecha, y vamos a hablar precisamente de su libro en la presentación de ese día, que se titula Poetas en Granada. Y ese Poetas en Granada es un libro muy interesante, no voy a hablar de él ahora porque no es el momento, pero sí es verdad que en esta colección pues, hemos conseguido reunir pues, temáticas de muchísimo interés. Es una colección que tiene varias vertientes, es decir, tiene una vertiente literaria en la cual pues, se recogen temas exclusivamente de literatura, como es el caso del libro que acabo de comentarle. Hay una colección, o mejor dicho, otra vertiente, que es la vertiente filosófica, con diferentes tipos de libros, en el que, bueno, pues tenemos títulos, a mi juicio, muy interesantes, como es el caso del libro del catedrático Tomás Moreno Fernández, que está por aquí, que es Misoginia versus Feminismo, y es un libro realmente también extraordinario, con un trasfondo, como digo, filosófico, sociológico, ¿no? Y así pues tenemos una serie de títulos que considero que son de un gran interés para el pensamiento y de un gran interés también, como digo, sociológico, porque se tocan temas de una gran actualidad, ¿no? De hecho, el libro este en concreto, el de Arte y la vida en busca de sentido, creo que es un libro que también tiene un carácter de urgencia, porque en cierto modo hay una denuncia también de la vida que llevamos en la actualidad, influida por multitudes, digamos, de condicionamientos que hacen que el ser humano pues, no atienda a lo que realmente creo que es de vital importancia, como es la vida y como es la creación, y la creación vinculada estrechísimamente con la propia vida, ¿no? Y creo que ese tipo de necesidades, que son de las que se hablan precisamente en este libro, pues creo que están un poco en un olvido que considero que no está en absoluto justificado. No sé si son las prisas de los tiempos modernos, no sé si son las nuevas tecnologías mal asumidas, en cierto modo, por las personas que tratamos, digamos, de entenderlas o de manejarnos con ellas, con más o con peor o mejor fortuna, pero sí es cierto que, como decía también Antonio Campos hace un instante, vivimos en un mundo y tiempos vertiginosos en los que parece que estamos perdiendo un poco el norte de lo que realmente es importante. Yo cuando venía hoy hacia la presentación, me decía a mí mismo algo que no me canso de repetirme, ¿no? Y es que sea disciplinado a la hora de exponer las cosas, a la hora de hablarlas en público, y es que no hay manera. Yo siempre trato de llevar una serie de hojitas y tal, ¿no? Con las cuales orientarme en lo que voy a decir, pero es que no hay manera. Es decir, yo le aseguro que todo lo que a lo mejor encierra de cuidada la edición de este libro se desbarata cuando hablo. No puedo evitarlo. Es decir, pero eso me pasa no solamente en las presentaciones del libro, me pasa cuando acudo a una conferencia, a un seminario,
y realmente yo llevo todo muy ordenado, pero es que no hay manera de que luego cuando hago la exposición en público pueda de alguna manera someterme a patrones sobre los cuales hacer una exposición pues clara, una exposición digamos que coherente, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que soy poeta. Entonces, claro, la poesía normalmente, ese impulso que la anima, como a cualquier arte en realidad, le cuesta mucho, pues, digamos que atenerse a unos ciertos criterios de razón sobre los cuales construir un discurso para que el público que te escucha, pues, digamos, no se aburra, esté atento a lo que dices, entienda lo que dices, que es lo fundamental, pero, francamente, hoy, por enésima vez, tengo que decirles que no me voy a sujetar a los papeles que tengo o que tenía preparados aquí para en fin, leérselos y hablar del asunto pues, de una manera, bueno, ciertamente, no sé, más ortodoxa, más académica, ¿no? Pero la verdad es que el pozo en el cual se sustenta este libro es precisamente un pozo en el que lucha lo que son las intuiciones, las emociones y la razón. Mi inclinación y mi amor a la ciencia es algo que los que me conocen saben que es proverbial, desde que era muy jovencito, ¿no? Pero claro, mi auténtica vocación es la de poeta. Pero es que además yo considero, como decía Antonio Campos, que realmente en mi, digamos, visión, en mi perspectiva de lo que es el mundo del conocimiento, lo que es el mundo del arte, lo que es el mundo de la ciencia, no logro encajarlo dentro de departamentos totalmente estancos. No puedo, no sé por qué, pero no puedo. Yo pienso que lo que realmente me empuja a no ser una persona ordenada es precisamente mi vocación de poeta. Es decir, donde reside ese impulso creativo, del que comentaba hace unos segundos Antonio Campos, y es el que alimenta mi vocación creativa. Pero este libro, en cierto modo, es una lucha entre la razón, la lógica y lo que es el propio impulso creativo, que muchas veces bebe de fuentes que son irracionales, fuentes que nos impulsan no sé, fundamentalmente a sentir determinado tipo de pasiones y en esos sentimientos, en esas emociones, pues llevar a cabo pues, determinadas tareas, como puede ser hacer poesía, hacer pintura, o por qué no, la de imaginar un axioma matemático que encierra muchísima belleza, porque la ciencia, yo personalmente la considero una disciplina que también es creativa. Y además es creativa no solo en el ámbito de las propias matemáticas, que exigen una cierta imaginación para poder sostener una serie, pues no sé, de principios a través de los cuales podamos hacer una descripción a priori de lo que es el mundo, ¿no? A través de una ecuación matemática, ¿no? Pero es que además hay que ser creativo en ciencia también cuando se hacen experimentos. Porque claro, en el mundo experimental de la ciencia resulta que yo me quedo fascinadísimo cuando hay determinadas ecuaciones matemáticas que en un momento hacen una descripción de, no sé, por ejemplo, del universo y no son, digamos, en ese instante no son susceptibles de ser demostradas empíricamente. Pero llega un buen día en que un científico con una imaginación verdaderamente portentosa en el laboratorio es capaz de demostrar que esos teoremas científicos son susceptibles de ser demostrados en el laboratorio. A mí se me ocurre, por ejemplo, el caso de la mecánica cuántica, tan traída y tan llevada hoy día, cuando Aspect, el
científico, el astrofísico francés, en mi laboratorio llega a demostrar principios fundamentales como el entrelazamiento cuántico, del cual lo vamos a hablar ahora, pero que un señor sea capaz de llevar en un laboratorio ese tipo de principios demuestra que tiene que tener una imaginación y una creatividad verdaderamente asombrosa. Por eso yo considero que, de hecho en el programa de radio, en el cual pues llevo a mucho tipo de personas, ¿no? Artistas, científicos, no me canso de decir y de poner un gran entusiasmo en que esas fronteras realmente son fronteras artificiales, que en realidad no tienen tampoco mucho sentido. Y de eso también habla este libro en cierto modo, ¿no? Porque fijaros que hubo un tiempo en que el poder de la razón no estaba separado en absoluto del mundo de lo sagrado, del mundo de los mitos. Y hoy día, sin embargo, eso está totalmente desmembrado, está totalmente relegado al olvido, ¿no? Y a mí eso me parece un auténtico disparate, ¿eh? No es que yo en este momento esté haciendo de algún modo tratar de poner en solfa, digamos, la ciencia actual, donde la metodología que la sostiene, pues está basada fundamentalmente en la razón y en la lógica. Yo no estoy diciendo eso, pero sí es verdad que yo he podido constatar por la experiencia mía, personal, pues en talleres dedicados a lo que se ha denominado hoy día la arteterapia, pues muchas veces la lógica del terapeuta no llega a calar en la persona que sufre un determinado trastorno. Y a mí eso, pues francamente, me llamaba muchísimo la atención. Dije, ¿cómo es posible que la todopoderosa razón no sea capaz, en personas que sufren determinados trastornos, por ejemplo mentales, no haga mella ninguna en todos los razonamientos que tú trates de exponerle para que de algún modo obtenga alguna mejoría? Y no llegan a funcionar. Entonces, claro, yo en esa indagación, pues realmente no me quedó más remedio que reflexionar profundamente sobre este asunto, ¿no? Porque eso demostraba, a mi modo de entender, que algo faltaba en la propia construcción, digamos, racional del terapeuta a la hora de tratar a la persona que sufría determinado trastorno. Entonces fue cuando yo empecé a pensar que realmente estábamos viviendo una nueva inhibición, una nueva represión que en los tiempos de Freud, de los psicoanalistas, pues se atribuía una represión sexual, realmente era la que originaba la neurosis, y yo realmente empecé a cuestionar, mucho antes que yo, ya lo que eran otros grandes psicólogos y psiquiatras, ¿no? Pero yo empecé a cuestionarlo desde otro punto de vista, porque realmente a mí me daba la sensación de lo que se estaba inhibiendo, lo que se estaba reprimiendo, en realidad era un impulso que yo considero que es universal en todos los seres humanos, que es la creación. Y se preguntarán, pero ¿cómo es posible que nosotros de alguna manera estemos reprimiendo ese impulso, digamos, ese instinto creativo? ¿Cómo es posible que nosotros lo reprimamos? Y claro, yo, con una simple observación, muy heideggeriana, como decía Antonio Campos, si lo situaba en el mundo de la realidad en la que hoy vivimos, pues me di cuenta de que vivimos en un mundo en el que vive totalmente de espaldas a la auténtica realidad de lo que el ser humano necesita. Claro, el hecho de que nosotros mismos no seamos capaces de darnos cuenta de lo que necesitamos es algo realmente muy grave, algo muy problemático. Entonces, claro, aquello realmente me removía interiormente, y como soy una persona extremadamente curiosa, yo creo que es de las pocas virtudes que puedo llegar a tener es esa, la de la curiosidad,
pues investigué, indagué. De hecho, yo recuerdo que en un encuentro, no fue un encuentro, fue un máster que se organizó entre la Universidad de Sevilla y la de Granada, un máster sobre arteterapia. Pues las personas que impartíamos el máster, pues teníamos que, de alguna manera, hacerles comprender a los psiquiatras, psicólogos, que había una manera, digamos, también de poder estimular a la persona que sufría un trastorno a través de un ejercicio puramente creativo que se lleva a cabo en el arte, ¿no? Y claro, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y la verdad es que cuando yo estuve indagando de manera práctica a través de talleres literarios fundamentalmente, también llevé a esos talleres pues, artistas plásticos, llevé a Antonio Campos también, para que hablara en cierto modo de su propia vivencia como profesional, digamos, de la medicina. Entonces yo empecé a darme cuenta de que realmente teníamos un grave problema y claro, claro, el gran problema era ese, que yo pensaba que realmente no damos rienda suelta a nuestra propia creatividad. Y pienso que eso era un grave problema que además yo podía experimentar ya personalmente. Es decir, yo si yo no leo, si yo no escribo, si yo no siento, o sea, no alimento mi curiosidad sobre temas científicos, en definitiva, si yo de algún modo no activo mi propia creatividad, yo no me encuentro bien. Y bueno, esto me pasa a mí solo. Es lo que yo me planteaba, Antonio, esto me pasa a mí solo. Y puedo darme cuenta de que no. Y me di cuenta de que no precisamente en este tipo de talleres, ¿no? Quiero decir con todo esto que este libro lo que encierra es una resuelta manera de poner en cuestión pues, todos los fundamentos de la filosofía que van más allá o posteriores a los presocráticos, los cuales la razón se establece como un fundamento absolutamente ineludible pues para poder no solo explicar el mundo, sino incluso para que nosotros nos encontremos bien en ese mundo. Entonces, un buen día cayó en mis manos un libro que también fue para mí iluminador, de un filósofo inglés, Peter Kingsley, el cual hablaba precisamente en otros términos y sobre otras cuestiones, pero hilando un poco con lo que yo estaba planteando y con lo que yo estaba investigando, que realmente se había cometido un asesinato por parte de filósofos como Platón, como mismo Aristóteles, y fueron los que en definitiva cometieron el asesinato de sus padres. ¿Cuáles eran sus padres? Parménides, Empédocles, los pitagóricos, que ellos tenían una concepción del mundo, como ahora está tan de moda este término, holística del mundo, interconectada, que hoy hemos perdido. Hemos perdido totalmente. Entonces, a mí eso me llamaba mucho la atención. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de esto, salvo excepciones, como es el caso del propio Peter Kingsley y otros antropólogos y autores que parece ser que de algún modo también han caído en la cuenta de que tenemos una especie como de sobreactuación basándola siempre en la propia razón. Quiero decir con esto que yo no pongo en cuestión en absoluto los procesos racionales del ser humano. Para la vida ordinaria son extraordinariamente útiles, pero ¿y cuando enfermas? Porque cuando enfermas, ya sea una enfermedad física o una enfermedad mental, resulta que la razón no nos sirve de mucho. Al enfermo digo, al médico obviamente es fundamental, porque a través de ella es capaz de establecer diagnósticos y por supuesto establecer también fórmulas de curación, ¿no? Pero para el que está enfermo eso no le sirve de mucho consuelo. El que está enfermo tiene una desazón que está basada precisamente en su propio sufrimiento y que necesita de alguna manera ser estimulado,
no solo a través de la propia medicina digamos clásica, sino además necesita también un estímulo que va más allá, digamos, del propio tratamiento materialista a través del cual debe ser sometido el que tiene ese sufrimiento. Entonces, claro, me imagino que todos hemos pasado por momentos de sufrimiento cuando hemos estado enfermos, pero hasta qué punto el que ha estado enfermo reflexiona en estos términos en los cuales yo he hecho, pues no lo sé, pero a mí me ha servido también, aparte de mi experiencia, digamos, dentro del ámbito de la investigación en personas que sufren trastornos de diversa índole, también he podido, digamos, que servirme a mi propia experiencia, me ha tenido que servir pues, para poder constatar que yo me encuentro mejor aunque esté enfermo si tengo un buen libro al lado y leo, y si escribo. Claro, eso es algo que realmente me parece que es digno de ser resaltado, ¿no? ¿Y por qué no otras personas que pasan por un trance como el que yo, por ejemplo, personalmente he pasado, no puedan llevar a cabo de igual manera? No necesariamente escribiendo poesía o escribiendo una novela o haciendo un cuadro de lectura, sino siendo creativos en su propia vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se es creativo en la propia vida cotidiana? Me preguntarán algunos. Pues realmente yo creo que es bastante simple, ¿no? Se necesita en primer lugar el reconocer el problema que uno tiene. Si uno no funciona, por lo que sea, no funciona uno bien, ¿no? Y si realmente hay mecanismos a través de los cuales tú puedas sentirte mejor, no ya de curarte, de sentirte mejor, ¿por qué no ponerlos en valor y ofrecerlos al público, ¿no? Para que sepan que hay otras vías, digamos, también para encontrarse mejor y, ¿por qué no?, hasta curarse, ¿no? Esas vías son precisamente las vías de la creación, ¿no? Entonces, yo considero que si para mí lo que es la poesía, la literatura, también la ciencia, son fundamentales para que yo encuentre un sentido a mi vida, ¿por qué no lo van a poder aprovechar otras personas en otras cosas que sean muy distintas, pero que también puedan servirle de algún modo para encontrar sentido y significado a su existencia? Esto lo estudió muy bien Viktor Frankl en un libro celebérrimo que, bueno, yo creo que ha sido uno de los libros de psicología tal vez más vendidos del mundo, que es El hombre en busca de sentido. Y él hablaba de su propia experiencia personal cuando estaba en un campo de concentración nazi y allí perdió a su mujer, a sus hijos, en fin, fue una cosa verdaderamente catastrófica. Entonces él cuenta en ese libro cómo encontró una vía pues, para no volverse loco, sencillamente. Entonces empezó a indagar precisamente en que para poder salir de aquel atolladero dramático, terrorífico de un campo nazi, empezó a darse cuenta de que él tenía que buscar un sentido a su propia existencia. Y ahí fue donde él también empezó a darse cuenta de que era posible hacerlo a través de lo que él llamaba la logoterapia. En cierto modo tiene un parentesco también con algunas de las propuestas que yo hago en este libro, ¿no? Es decir, realmente personas que tenían un grandísimo sufrimiento en su vida a través de estudios, digamos, de campo que él fue haciendo a lo largo de su vida, empezó a constatar que personas gravemente enfermas, incluso terminales, cuando en un momento determinado se le ponían, el terapeuta le ponía delante de sus ojos aspectos de su vida a través de los cuales podía haber entendido un sentido en su propia existencia, aceptaban muchísimo mejor su enfermedad e incluso su propia muerte. Aquello también fue algo que a mí me llamó poderosísimamente la atención y que yo de alguna manera pues fui hilando en los diferentes capítulos que tienen en este librito. En el libro hay un capítulo final que puede parecer que chirríe, pero no tanto, porque es un capítulo en el cual yo hablo exclusivamente
del arte y concretamente de las artes plásticas y las pongo en conexión con el fenómeno enigmático de la conciencia. Porque tú sabes que sigue siendo hoy día algo realmente inexplicable, ¿no? Y entonces, en ese último capítulo, hablando de la obra en concreto de un pintor alicantino, pues hago otra reflexión que precisamente deviene en lo que ya se recogen en los primeros capítulos del libro. Y es que sencillamente ese impulso creativo que anima al artista y que da sentido a su vida es algo que realmente considero, como también había adelantado Antonio Campos, considero que es algo que en modo alguno es, no sé, único para los artistas que llevan a cabo un proceso creativo, también para los propios científicos, sino para todo el mundo. Yo pienso que sí, es cuestión de hacer un ejercicio de introspección y, en primer lugar, darse cuenta de que el mundo en el que vivimos es un mundo realmente no tan complicado como muchos se piensan, sino yo creo que estamos pasando por un trance en el que nos han convertido en una especie como de autómatas. Es decir, no nos dejan margen a que reflexionemos un segundo sobre cuestiones que son básicas para cualquier ser humano, sino que además nos manipulan de una manera que a veces es realmente obscena. Yo soy un entusiasta de las nuevas tecnologías, es decir, me encanta la informática, me gusta mucho el mundo en general de la información, es un mundo realmente fascinante. Y por supuesto, la inteligencia artificial a mí no deja de asombrarme en muchos aspectos. Pero sí es verdad que realmente estamos llegando a un punto en el que creemos que estas nuevas tecnologías pueden de alguna manera tener un carácter soteriológico, es decir, de salvación. Y en absoluto, es decir, pueden servirnos pues, para mejorar nuestra vida en muchos aspectos, pero de ninguna de las maneras van a resolver nuestras dudas más íntimas, nuestras inquietudes más personales. Y creo que, sin embargo, la inteligencia artificial es tan poderosísima que creo que es una herramienta más precisamente para el anestesiarnos a lo que realmente nos importa o debería de importar. En ese sentido, el arte, la vida en busca de sentido, es un instrumento para, por lo menos, darnos cuenta del mundo iluso en el que hoy día vivimos. ¿Por qué? Pues porque no nos miramos hacia adentro. Porque el mundo de la razón, de la lógica, es precisamente el que estructura la propia inteligencia artificial. No satisface, en modo alguno, todas las necesidades que los seres humanos, en su trasfondo más íntimo y más personal, pues nos llevan por este devenir existencial en el que estamos. Y si realmente queremos llegar a tener un cierto equilibrio emocional, debemos al menos reconocerlo y a partir de ahí intentar trazar nuestro propio camino creativo, pues para, en fin, darnos cuenta de que lo que nos rodea no es tan hostil como muchas veces pensamos, y no solamente hablo de personas, hablo incluso de la propia naturaleza. Y yo, para terminar mi intervención, quisiera leerles un poema en el cual yo hacía énfasis en que, en realidad, las conexiones que tenemos con todo lo que nos rodea no son tan difíciles, digamos, de aprender y de entender y de percibir. Fijaros que los que me conocen saben que a mí me gusta mucho la astrofísica y sobre todo la astronomía. Soy un astrónomo aficionado, entonces me encanta, pues, no sé, las noches que es posible, pues salir con el telescopio y hacer observaciones y fotografías de objetos estelares de lo más diverso, ¿no? Y recuerdo que
una de las últimas observaciones que hice, sin saber cómo, a través de la poesía, pude en 14 versos reunir todo lo que yo había reflexionado en un libro como este y en otros muchos artículos que he publicado en relación a todo lo que les he estado comentando. El poema se titula El nombre del amor y está fundamentalmente basado en esa observación nocturna del cielo y lo que esa observación provocó en mí y que se acaba reflejando en un poema, ¿no? Donde en definitiva lo que yo pretendo es dar a entender que no estamos tan distantes ni debemos por qué sentirnos como Pascal cuando él pensaba en la inmensidad de los cielos, que se angustiaba muchísimo, ¿no? Esa soledad que le invadía. Yo, sin embargo, he podido constatar que no existe esa soledad si realmente nos conectamos con el mundo. Si realmente nos conectamos con el mundo, pero a través precisamente del proceso creativo. Y ese proceso creativo está precisamente en este poema que voy a pasarles a leer. El poema se titula El nombre del amor. En un jardín constelado, en un río estelar, tal coyuntura de planetas conté, que su corriente en el número, nunca suficiente, delirio fue, infinito su factura. Mis ojos hacen de su luz lectura en gran acopio cuando, de repente, del sueño desperté. Lo realmente en labios de mi amor y su hermosura. Aquella noche, en el jardín dormido, quedé sobre sus brazos, viendo el cielo constelado, y pensé, si ya perdido en las estrellas, raro es que no asombre, siendo infinitas y su amor mi anhelo, que cada una brille con su nombre. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta a Antonio, al editor o a mí mismo, pues creo que estamos en tiempo de poder contestarle. Yo creo que en fin, un personaje tan ilustre como Antonio Campos, que sí, ¿no? Además, tan avisado en temas científicos, médicos, pues haya caído en la cuenta precisamente, en cierto modo, lo que yo estaba comentándoles posteriormente, de que realmente vivimos en un mundo y en unos momentos realmente extraños. Sí. Bueno, a mí me parece que me ha alegrado de haber leído un poco eso que había comentado, que no lo había visto aquí, pero vivimos en un lugar donde todos pues, realizamos eso, una medicina de protocolo, una enseñanza muy concretamente ordenada, una forma de responder a las cosas casi automáticas. Entonces, la creatividad ha puesto ahí en ámbitos que claro, cada uno Hay una frase de un poeta y un médico portugués, un escritor que a mí me encanta, que es Miguel Torga, que dice: la vida tiene el sentido que nosotros queramos darle, nuestra ilusión, nuestro entusiasmo o nuestra cobardía. Y eso vale para lo que has dicho, es decir, porque la creatividad es algo que nos levantamos por la mañana y automáticamente ya todo está previsto en lo que tenemos que hacer. Es que está incluso en la conversación. Por eso decía yo, una provocación ya es una invitación a la creatividad. Porque en la conversación creas. Cuando a ti te pronuncian algo distinto a lo que tú tienes, es una provocación para que tú pienses y respondas. Muchas veces en el diálogo y en la conversación hay más creatividad que en muchas otras cosas. Y yo creo que muchas veces perdemos todas esas cosas o no somos capaces de, como diría Julián María, tomar posesión de ello.
sea, valorar todo lo que eso significa en nuestra vida diaria. A mí me parece muy importante. Y esa orientación que ha dado en relación con los enfermos, hombre, tiene sus matices, ¿no? El enfermo lo que se preocupa es por la salud, fundamentalmente. Y entonces, pero es verdad que yo creo que si estimulando una creatividad en ámbitos distintos, puede colocar a lo mejor al problema sanitario que tiene en un lugar que no colocaría en otras circunstancias. Es decir, que tiene un valor a explorar. A mí me parece que en ese sentido es importante. Y pensaba en esto que comentabas de Freud y de toda esa importancia que tuvo en su día y demás, cómo precisamente a lo mejor la pérdida de la creatividad juega ahí un papel importante, mucho más de lo que quizás sea valorado, ¿no? Aparte que yo considero también que se ha perdido de vista algo que es fundamental, y es que la propia vida es creativa, es creación. Entonces, claro, eso es algo que desde un punto de vista terapéutico pues debe de tenerse en consideración, y ya da igual, digamos, la rama o la disciplina de la propia medicina en la cual nos movamos. No tiene que ser solamente, digamos, en la psiquiatría, sino en cualquier otra, ¿no? No sé, hay tantos casos de personas que sufren y que han encontrado en el arte, por ejemplo, un refugio que no creo que merezca la pena ni siquiera hacer un... Tenemos a Frida Kahlo, por ejemplo, una mujer que sufrió lo más grave. Cuando le amputaron los pies, decía, ¿para qué quiero pies si tengo alas? O sea, eso es un acto de creatividad, no solo poética, que no era ella poeta, sino mental y física en relación con su propio estado físico, ¿no? Muchísimas gracias por el discurso. Interesantísimo su planteamiento. Más que una pregunta, quisiera hacer un comentario que conecta con algo que de alguna manera da más sentido todavía a su propuesta. A lo largo de toda su exposición me he acordado de cómo algunos pensadores, concretamente de la escuela de Frankfurt, esbozaron algo parecido a lo que usted propone en unos momentos en que la sociedad, en los años 50 en Estados Unidos especialmente, se encontraba en crisis. Me refiero a figuras como Herbert Marcuse, que es un hombre bidimensional, Erich Fromm, en un momento de crisis, no sé si para englonar la actual, y ellos planteaban, me parecía interesantísimo y conecta con lo que usted dice, el arte como verdadera redención del hombre en el mundo ese caótico, ¿verdad? Sí, me pareció interesantísimo. No sé si puedo ampliar un poco el comentario, porque ahí hay una conexión importante. Sí, no, es totalmente cierto. Pero yo que considero que en los momentos actuales estamos en una situación que, ¿por qué no decirlo?, son paragonables a los momentos posteriores a la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ahora mismo el ser humano, no sé, no tiene ni siquiera el valor individual que debiera de tener, porque cuando atendemos a la potencia, digamos, que tiene la inteligencia artificial, por un ejemplo, nunca jamás yo creo que en la historia de la humanidad ha habido una capacidad, valga la redundancia, de manipulación del ser humano como la que hoy tenemos. Es verdaderamente asombroso, ¿no? Entonces yo considero que hacer este ejercicio, digamos, de reflexión personal, creo que es algo que es totalmente imprescindible si realmente nos tenemos en consideración como seres humanos, ¿no? Y realmente lo que intento a través de este librito es precisamente eso, es decir, que sea un modestísimo reducto a través del cual podamos echar un vistazo y reconocer en nosotros, bueno, que esa necesidad, digamos, de asentarnos en el mundo de manera creativa y participativa en él, es algo fundamental. Y claro, las nuevas tecnologías, en cierto modo, están impidiendo eso.
Y vuelvo a insistir, yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías, en absoluto. Yo reconozco, pues no sé, lo que la inteligencia artificial, por ejemplo, está llevando a cabo en el ámbito de la propia medicina. Es algo absolutamente indiscutible. Pero lo que no debemos es dejarnos engañar, porque parece ser que la inteligencia artificial se ha convertido en una especie de nueva religión. Es decir, hoy día ya no se va al médico, Antonio, se va al ChatGPT para que me diagnostiquen qué tengo. Que realmente es algo que realmente está en este tema. Yo quería decir que los que hemos trabajado en la enseñanza, yo llevo jubilado 6 años, ahora he hecho 6 años, y yo hablo con mis compañeros y a mí me cuentan cosas de llevarse las manos a la cabeza. Es decir, no ya departamentos estancos, hablo de la escuela, sino que no hay conexión. Bien. Entonces, no voy a entrar si es la falta de respeto, etcétera, etcétera, sino el tema de la creatividad es prácticamente imposible, no existe. No existe. Bueno, pues mi experiencia de maestro de escuela, desde el año 2000 que empecé a ver el desastre que se... Vamos, no soy profeta, pero el desastre que se avecinaba, mi gran experiencia de la escuela ha sido a través del arte. Digo, el taller de escritura, que para mí ha sido fundamental en mi alumno, ir cada 15 o 20 días a ver una exposición y el taller de teatro. Bueno, pues en esos momentos donde la creatividad está verdaderamente, como decía Federico García Lorca, el duende desde los pies hasta la cabeza, ahí es donde encuentras seres humanos maravillosos. Como ha dicho Antonio, no es ni ciencia ni letra, no, tú veis el ser humano. Entonces, quería compartir, vamos, sin entrar en detalles personales de un familiar, pero una acción muy puntual mía. Yo he llevado a mi hermana a ver la exposición de José de Mora, en las circunstancias personales de enfermedad en la que ella está. Bueno, pues yo no sé cómo explicar cómo una persona que jamás ha hablado de su sentimiento ante la pintura, ante no sé cuánto, yo solamente decía, Charo, fíjate, hemos ido 3 veces. Una para ver el gesto de las manos de Mora, el San Bruno, bueno. Otra vez para ver las miradas. Y otra vez para el gesto. Bueno, pues mi hermana era incapaz de verbalizar aquella vez que fuimos a fijarse en la expresión de los ojos. Bueno, pues una persona que aparentemente era fría, resulta que hay un momento, como dice Miguel Tolga, donde la contemplación te demuestra que el ser humano puede encontrar algo que no sabía que en el fondo podía admirarlo. Y eso en cierto modo la forma de crear. Claro, por eso lo del arte, bueno, dicho este rollillo, la pregunta que te quiero decir, Francisco, el tema, el arte, la vida en todo sentido, tú podías relacionarlo con la búsqueda de la belleza como algo que trasciende, en el que el ser humano puede trascender. ¿Sí? ¿Y cómo lo entiende el tema de la belleza? Los grandes misterios, los grandes misterios de la humanidad, cual precisamente trato en el título que anunciaba Antonio al inicio, el de Elogio de la decepción. Es un ensayo en el cual hablo de la decepción como una vía de comprensión a través de la cual aprendemos muchísimas cosas. Es decir, lo que pasa es que la decepción, normalmente la gente se cabrea cuando se decepciona y no reflexionan sobre los motivos de su decepción. Entonces, en cierto modo, en ese libro hablo también del problema del dolor y la belleza. ¿Cómo es posible que en el mundo en el que vivimos, que hay tanto sufrimiento, seamos capaces de percibir belleza? Porque es algo realmente indiscutible, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa, Jesús? Que por desgracia,
esa sensibilidad hacia la belleza se está perdiendo y no estamos quedando anclados nada más que en el puñetero dolor, en el puñetero sufrimiento. Eso es algo que a mí realmente me asusta personalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ser humano está dotado precisamente para ser sensible a las cosas hermosas que hay también en el mundo. Y si eso realmente, bueno, pues acabamos por anestesiarlo también, pues no sé qué ya nos queda. Por eso yo pienso que realmente sería muy bueno y algo que yo animo exclusivamente con esta charla que acabo de daros, os animo a eso, a una reflexión, a una introspección de cada uno para ver qué realmente da sentido a su vida, ¿no? Es decir, y si realmente su vida tiene sentido o no tiene sentido, y si ve que no se tiene sentido, buscar un sentido para que la tenga, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo fundamental. Es que si no hacemos algo que es además tan trivial, porque realmente es algo que no deberíamos nunca de olvidar, ¿no? Pero parece ser que hoy día, pues no sé, estamos movidos en una dinámica que ya no es nuestra, es decir, una dinámica impuesta, en cierto modo, por la forma de vida en la que estamos ahora mismo todos inmersos, de un modo o de otro, ¿no? Entonces, claro, un librito como este, pues, os puedo decir que es un libro que está muy, hay una profunda reflexión en él. He tratado de documentarme lo mejor posible en relación a todas las temáticas de las que hablo, pero fijaros qué contraste, porque todo lo que aquí domina la razón y la lógica, no soy capaz de llevarla a cabo cuando me expreso verbalmente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque una cosa es el ejercicio de la escritura y otra cosa muy distinta es el ejercicio de la comunicación verbal. La comunicación verbal exige, bueno, pues otra suerte, digamos, de manera de expresión que la que tiene la escritura. La escritura es para reflexionar sobre ella. La verbal es para comunicarse. La verbal es fundamentalmente para exponer no solamente razones, sino también emociones. Por eso yo os decía al principio que soy una persona absolutamente indisciplinada a la hora de expresarme. Entiendo siempre a eso, a la improvisación. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que si no es así, no me estoy expresando con sinceridad. Y a mí me cuesta mucho, ya digo, a veces sobre temas totalmente académicos, como en algunas conferencias que he tenido que dar. No hay manera. Entonces, esto también, en cierto modo, es para que sirva un poco, digamos, de guía también a lo que me estoy refiriendo, en relación al hecho de la comunicación y de la reflexión. Porque aunque aparentemente son dos cosas diferentes, aparentemente vienen a resolverse en la misma cosa. Es decir, la espontaneidad de la comunicación verbal considero que es fundamental precisamente no solamente para comunicar pensamientos, sino también emociones. Cuando estamos elaborando un libro de carácter científico, es otra cosa totalmente distinta. Pero claro, yo cuando hablo de mi libro, yo no puedo hablar de los términos científicos, porque si no me estoy olvidando de que aquí hay personas que pueden reaccionar emocionalmente a lo que yo estoy diciendo. No quiere decir eso que aquí no lo vayan también no vaya a suceder también, emociones concretas que puedan surgir en la lectura del libro. Pero para comunicar lo que hay en el libro, me parece que la mejor manera de hacerlo era esa, precisamente, la de la improvisación. Y además la improvisación exige también ser creativo. Porque si no eres creativo cuando hablas de manera directa con las personas, no puedes decir gran cosa, ni puedes comunicar gran cosa, ¿no? Y esa es otra de las cosas que a mí realmente me preocupan. Es decir, es que hoy día no charlamos, no hablamos. Hoy estamos en las redes sociales y tengo 5.000 amigos, pero mira... Hay una cosa que, si me permitís, el otro día me decía un amigo, una persona joven que tenía hijos pequeños, dice, estoy preocupado por la educación de mis hijos. Has planteado eso, un tema fundamental, ¿no? Que yo creo que es la educación.
Para ser creativo, que se es, como bien has dicho, en la propia conversación, yo lo comentaba antes, y en la propia forma de verbalizar, vas creando cosas, se te ocurren cosas. Ahora, eso ya es una base de creación diaria que podemos tener. Como bien dice, hoy día vivimos más aislados, pero yo creo que en la educación, decía yo a este padre, este amigo mío, con sus hijos pequeños, dice, mira, yo creo que lo más grave que estamos viviendo ahora mismo es que a los chicos pequeños, a los hijos más pequeños, se les está robando la imaginación. Y si tú le robas a los chicos jóvenes la imaginación, le robas el futuro. Porque el futuro tiene que ser, hay que ser imaginado. Digo, mira, dale a tu hijo un trozo de madera con una cuerda y que tire. Que va a ser lo más educativo que le puedas dar. Es decir, que imagine. Yo recordaba cosas de mi infancia en un pilón que había en una terraza cerca de mi casa. Digo, yo, en ese pilón era la selva, era los mares, los piratas. Es decir, yo me lo he inventado todo. Y, o sea, no sé, creo que lo más grave de la educación actual es robarle a los niños la imaginación. Quitarle esa posibilidad, porque la imaginación genera la creatividad en nuestra vida futura. Bueno, no sé, aquí hay escritores, personas tan valiosas en tantas cosas que podrían hablar mucho mejor que nosotros. Pero a mí me parece que hay que fomentar la imaginación, hay que fomentar la creatividad, que eso puede evidentemente ayudar a las personas en cualquier situación de su vida, incluida la enfermedad, y que todo eso es importante, como dice Francisco, reflexionar sobre ello y en la medida de que cada uno de nosotros podamos asumir algunas de estas cosas y proyectarlas, pues bueno será. Y si no es así, pues tendremos que sobrevivir en el mundo mundo clónico y gregario en el que vivimos, de tipo robótico, en el que todo estará programado, y yo espero no vivir en ese mundo, pero bueno, en fin, creo que hay que luchar. Yo creo que el ser humano vencerá, y soy siempre optimista, y luchando contra cualquier circunstancia, pues hay que tener, al mismo tiempo que tener creatividad, hay que tener valor. Y una de las cosas que más en esta sociedad gregaria falta, porque lo que más abunda es la cobardía. Y no es nada más. Bueno, esto es un comentario más personal, pero ya dice uno lo que le parece. Pues nada. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta más, pues si no, pues damos por concluido el acto de presentación.